Hola, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 7. Este capítulo 7 se refiere al tema de transformación de esfuerzos y deformaciones. Vamos a ver que esto está relacionado con elementos de máquina o cuerpos que están sometidos simultáneamente a esfuerzos en diferentes direcciones. Recuerden, ya antes habíamos visto lo que se conocía como estado general de esfuerzos, cuando vimos los análisis de deformación principal o deformación en ejes principales y deformación en ejes secundarios y cómo estaban relacionados entre sí. En esta figura podemos observar un elemento que está sometido a múltiples fuerzas. Algunas de estas fuerzas son normales, otras son cortantes, y lo cierto es que generan un estado general de esfuerzos. Con esto nos referimos a que se producen esfuerzos en diferentes direcciones, en diferentes ejes. Cuando un cuerpo está sometido a esfuerzos en diferentes ejes, vamos a ver entonces que existe una dirección a lo largo de la cual se generan los esfuerzos totales máximos. O sea que la suma de todos esos esfuerzos va a ser máxima en alguna dirección. Es muy importante conocer esa dirección porque eso va a influir directamente en la resistencia del material y va a generar cambios en cómo se disponga la dirección de ese material en una pieza que vamos a construir. En esta otra figura podemos observar una pieza cúbica. Igual en este caso, observen que existe un esfuerzo normal vertical ahí que dice sigma y, un esfuerzo normal que dice sigma x, y además esfuerzos cortantes, esfuerzo cortante tau xy y yx, que es en ese caso son lo mismo. A continuación vamos a ver la nomenclatura que se utiliza para identificar entonces esos esfuerzos. Para empezar el capítulo no vamos a analizar las fuerzas que producen estos esfuerzos, sino que vamos a partir con algunos ejercicios en donde ya nos suministran los valores de esfuerzos a los que se está sometiendo el elemento, ya sea esfuerzos normales como también esfuerzos cortantes. Ok, en esta imagen vemos la nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces veamos, los esfuerzos normales no tienen nada extraño y los hemos empleado de esa manera siempre. Las flechas horizontales acá indican el esfuerzo normal en X. Tomemos en cuenta que si se produce tensión, como es el caso del esfuerzo normal en X, pues ambas flechas deben ir hacia afuera. En este caso, el elemento está sometido a un esfuerzo normal en Y, que también es positivo porque ambas flechas tiran hacia afuera. Recordemos que el esfuerzo normal no es positivo o negativo en función de si su flecha va en uno u otro sentido, sino en términos de si produce tensión o compresión en el elemento. Entonces, estos dos esfuerzos normales que observamos en el dibujo son considerados positivos. Si alguna de esas flechas o ambas fuese en el sentido contrario, o sea, apuntando hacia el elemento, serían esfuerzos normales negativos. Y en el caso de los esfuerzos cortantes, vamos a considerar el esfuerzo cortante positivo cuando se representa por medio de estas dos flechas que se encuentran en el cuadrante superior derecho o esquina superior derecha. Entonces, esta nomenclatura o bien esta otra en la esquina inferior izquierda, las dos flechas encontrándose, representan un esfuerzo cortante al cual se está sometiendo ese elemento y sería positivo. Si las flechas que nos muestran para representar el esfuerzo cortante están dirigidas hacia la esquina superior izquierda, sería esta de acá, o
hacia la esquina inferior derecha, esta otra de aquí, se considera que el esfuerzo cortante es negativo. ¿Ok? Bueno, con base en esto, entonces vamos a hacer un análisis ahora y vamos a ver cómo determinar, dados las magnitudes de diferentes esfuerzos normales y cortantes, cuál sería la dirección a lo largo de la cual esos esfuerzos, tanto normal como cortantes, son máximos. Y vamos a calcular su magnitud. Entonces, los esfuerzos cortantes para estos efectos de esta materia que vamos a ver acá se van a identificar con un par de flechas en las esquinas, así. Y esto es un tau XY. Ya sabemos para los esfuerzos normales, en este caso, que el sigma X y el sigma Y son positivos. Pero vamos a ver cuál es la convención de signos para los esfuerzos cortantes. Entonces, si pongo aquí y acá, o aquí abajo, así, encontrándose en cualquiera de estas dos esquinas, hablamos que el esfuerzo cortante es mayor que 0, o sea, positivo. Y si en el esquema me ponen el esfuerzo en esta esquina o en esta otra, entonces eso quiere decir que el esfuerzo es menor que 0, o sea, negativo. Esto es solo convención de signos. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver, ahora sí, a partir de los esfuerzos dados en una dirección, cómo calcular los esfuerzos principales. Okay. El primer ejercicio que vamos a hacer es este que tengo acá. Entonces, observen, dice, para los esfuerzos indicados determine los planos principales y los esfuerzos principales. Bueno, entonces, a ver, este esfuerzo, esta flecha horizontal, ¿qué sería un esfuerzo en qué eje? ¿Qué tipo de esfuerzo y en qué eje? Estos 60 megapascales corresponden a esta flecha. ¿Qué tipo de esfuerzo es eso? Aquí estamos hablando únicamente de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes. ¿Ok? Ya vimos entonces la simbología y cómo vamos a manejar los signos. Esto es una fuerza, perdón, no una fuerza, un esfuerzo, ¿verdad? O sea, que fue calculado a partir de una fuerza y un área. Va contra el elemento, es un esfuerzo normal. ¿Ok? Entonces tengo un esfuerzo normal en el eje X. ¿Cuál es la magnitud de ese esfuerzo normal en el eje X? A ver. Creo que sería menos 60 fuerzas en compresión. Sería menos 60, exactamente, menos 60 megapascales. Ese es el esfuerzo normal en el eje X. Ok, ¿cuánto es el esfuerzo normal en el eje Y? ¿Hay esfuerzo normal en Y? Sí, aquí veo que van contra el material, ¿verdad? O sea, estos 40 megapascales son paralelos al eje Y. Por las unidades me doy cuenta de que eso es un esfuerzo, no una fuerza. Y en este caso, igual que en el caso del eje X, va contra el material y entonces el negativo también es menos 40 megapascales. Y luego este par de flechas lo que indican es esfuerzo cortante.
Y tal y como les indiqué en esta esquina, vean que aquí están para allá o aquí, ¿verdad? Cualquiera de estas dos nomenclaturas es la misma, podría utilizar solo una de las dos. Eso representa esfuerzo cortante y de acuerdo a la convención de signos que les indiqué, si estoy en cualquiera de estas dos esquinas es un esfuerzo cortante positivo. Entonces, el esfuerzo cortante tau XY es igual a 35 megapascales positivo. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, el libro propone al inicio del capítulo un procedimiento que se basa en calcular la magnitud de esos esfuerzos principales por medio de unas fórmulas muy largas y que no demuestran de dónde salen. A mí eso nunca me gusta, como sacarme de las fórmulas de la manga, como dicen popularmente. Y aparte de eso, pues tratar de memorizar o comprender fórmulas muy grandes ahí, no es algo muy didáctico. Entonces vamos a ver un procedimiento gráfico para hacer este cálculo que se llama círculo de Moore. El círculo de Moore ustedes lo vieron en Mecánica 1 para otra aplicación. ¿Recuerdan para qué fue que vieron círculo de Moore? ¿En qué tema fue que vieron círculo de Moore en Mecánica 1? Era como para calcular esfuerzos en otros ejes. Esfuerzos. Digo, era... ¿Qué era? Trate de recordar a ver qué era. No eran esfuerzos. Profe, ¿era momentos de inercia? Momentos de inercia, exactamente. Entonces, las tablas nos decían cuál era el momento de inercia alrededor del eje X, cuál alrededor del eje Y, pero si yo quería alrededor de un eje diferente, un eje rotado ahí, no se podía hacer con las fórmulas y necesitábamos recurrir al círculo de Moore. Para eso fue la aplicación. Bueno, aquí es otra cosa, pero una vez que ustedes vean el procedimiento van a ver qué se les parece. Entonces, vamos a establecer un procedimiento cuyo primer paso es identificar las magnitudes de los esfuerzos aplicados. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hacer. El paso 2 consiste en crear dos pares ordenados. Dos pares ordenados que vamos a graficar. Esos pares ordenados van a tener las siguientes componentes. El primero va a ser sigma x, menos tau xy. Y el otro par ordenado va a ser sigma y, tau xy. Entonces, quiere decir que para nosotros serían los pares son el primero, sigma x menos 60. Tau xy es 35, pero aquí dice que es menos tau xy, entonces es menos 35. El otro es sigma y, que es menos 40, y tau xy con su signo normal. ¿Ok? Ya tengo los dos pares ordenados. Ahora entonces voy a hacer un sistema de coordenadas en donde, bueno, vamos a ver, hice, sin pensarlo, hice ese eje vertical muy a la izquierda y podría ser que no sea la posición adecuada. Bueno, entonces trazo un par de ejes de coordenadas y resulta que a lo largo del eje vertical voy a graficar tau xy y a lo largo del eje horizontal esfuerzo normal.
¿Ok? Tanto en X como en Y. Bien, entonces vamos a el paso 3, ¿verdad? El paso 3, vamos a anotarlo acá. Graficar los pares ordenados. Entonces, el primero de ellos dice menos 60. Es esfuerzo normal. Entonces, es en el eje horizontal. Voy a decir que, vamos a ver, para que me alcance el dibujo, voy a decir que en una determinada escala, vamos a ver si lo logro calzar con algo. Bueno, no. Esos son 60, entonces aquí serían 30, 10, 10, 10, 10, ¿ok? Aquí tengo menos 60. Y luego en el eje vertical, que es el esfuerzo cortante, menos 35. Entonces, siguiendo más o menos la misma escala, como 10, 20, 30, 40, como 35. Entonces, ese par ordenado me va a quedar, ven que obviamente no estoy trabajando con ninguna escala y mucho menos con instrumentos precisos, pero esto es para explicar el método. Ok, entonces aquí era menos 35. Y ahora dibujo el otro par ordenado, que es menos 40, 35. Entonces 10, 20, 30, 40. Y aquí digo 10, 20, 30, 40. Entonces 35 aquí como a la mitad. Esto sería aquí 35. Y 10, 20, 30, 40 es aquí. Entonces, vamos a indicar que este es el par menos 60 menos 35. Y este es el par menos 40, 35. Ahora voy a unir el siguiente paso. Voy a ponerlo acá. Paso 4. Unir los dos puntos graficados con una línea recta. Okay, entonces, uno de esos dos puntos. Okay. Ok, ahora entonces, a partir del punto en donde esa línea corta al eje horizontal, ese punto lo voy a utilizar como centro para dibujar una circunferencia. ¿Ok? Voy a dibujar una circunferencia con centro en este punto y que pase por estos dos. O sea que esta distancia de aquí a acá o de aquí a acá va a ser el radio de esa circunferencia. ¿Ok? No tengo aquí a mano un compás para hacer eso. Entonces, voy a ver si tengo aquí a mano una circunferencia de un diámetro similar al que necesitamos. Y si no, pues haré algo ahí a mano alzada, que luego vamos a ver cómo puedo corregir. Esto es pequeño. Esto es muy grande. Y por aquí tengo una que se ajusta
aproximadamente no, se me salió un montón. Bueno, vamos a ver. Esa circunferencia entonces que pasa por los dos puntos sería algo más o menos así. Si ustedes están copiando, en unos minutos les voy a pasar un tip para que ese dibujo les quede perfecto y no como esto que estoy haciendo acá. Ok, tengo la circunferencia y entonces ahora resulta que los puntos en donde esta circunferencia corta al eje horizontal van a definir cuáles los dos puntos que son este y este, cuáles van a ser los esfuerzos normales máximo y mínimo. El esfuerzo normal, máximo y mínimo se van a determinar en función de la magnitud, no tiene nada que ver el signo. ¿Ok? Entonces, en este caso, la magnitud más pequeña de estos dos valores es esta. Este es el esfuerzo normal mínimo y este es el esfuerzo normal máximo. ¿Ok? Si esta circunferencia hubiese quedado parte a la derecha y parte a la izquierda, no digo que el centro le pase con el eje vertical, sino que hubiera quedado un pedacito adelante y otro pedacito atrás. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que el eje vertical hubiese pasado por aquí. Este punto sería positivo y este sería negativo. Pero lo que define que uno de los dos sea máximo es la distancia de separación del punto con respecto al eje de coordenadas. Entonces, este seguiría siendo máximo y este mínimo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, resulta que ahora trazo una línea a partir que sea tangente a esta circunferencia acá y esto me va a dar el esfuerzo cortante máximo. Observen que ese esfuerzo cortante máximo es el radio de la circunferencia. ¿Está claro? Bueno, si yo trabajara todo esto a escala y con instrumentos de dibujo para hacer la circunferencia, podría leer de esa gráfica la magnitud de esos esfuerzos máximo y mínimo y de esfuerzo cortante máximo. Pero como no lo estoy haciendo así, entonces vamos a ver cómo podríamos hacer un procedimiento utilizando esta geometría para determinar esos valores. ¿Ok? Bueno, para efectos de explicar el procedimiento, de momento voy a dejar este ejercicio en pausa, lo vamos a dejar en stand-by, porque voy a explicar, para explicar el procedimiento, lo voy a explicar con otros valores que nos van a permitir comprender un poquito mejor la mecánica de eso y luego regresamos a calcular este nuevamente. ¿Ok? Entonces, ahora voy a dibujar un nuevo sólido.
En este caso, tengo aquí 60 megapascales, 20 megapascales, y 30 megapascales. ¿Ok? Entonces, igual, lo que vamos a hacer es determinar los esfuerzos principales. Bueno, entonces, el paso número 1 era, ¿cuál era el paso número 1? Identificar la magnitud de los esfuerzos. Entonces, sigma X, sigma Y, tau XY. ¿Cuánto es sigma X? ¿Cuánto es el esfuerzo normal en X? 60 megapascales, profe. 60 megapascales. El esfuerzo normal en Y. 20 megapascales. 20 megapascales. Y el esfuerzo cortante. 30 megapascales. 30. ¿Hay algo? ¿Qué pasa con la ubicación? La esquina que lo puse, ¿qué quiere decir eso? ¿Esta esquina o esta? ¿Qué es lo que quiere decir? De acuerdo a la convención de signos, dijimos que si se aparece en cualquiera de estas dos esquinas, el esfuerzo es positivo. Si aparece en cualquiera de estas dos, es negativo. Entonces esto es menos 30. ¿De acuerdo? Menos 30 megapascales. Ok. Vamos a ver, aquí en el chat dice alguien. $60 megapascales, que es negativo, dice Esteban. Los 60 megapascales son positivos porque tiran del objeto. Lo mismo estos 20. Tanto el esfuerzo en X como el esfuerzo en Y es de tensión. Entonces eso es lo que indica que sea positivo. ¿Ok? Bueno, el paso número 2 son los pares ordenados. Los pares ordenados, que serían entonces, recuerden, sigma X, primero sigma X, menos tau XY. Como el tau XY es menos 30, entonces me queda 30. Y el segundo par ordenado es sigma Y y tau XY con su signo normal. Entonces así. ¿Ok? Esos son los dos pares ordenados entonces que vamos a graficar. Vamos a ver, entonces voy a utilizar una escala acá de 1 a 100, 60, 30, 20, 10, 40, 50. Y en el eje vertical, 10, 20, 30, menos 10, menos 20, menos 30. Ok, el primer par ordenado dice que es 60,30. Aquí está. 60, el esfuerzo normal.
y 30 el esfuerzo cortante. Y el segundo par ordenado dice que es 20 menos 30. Entonces voy a desplazarme aquí en menos 30. Y ahora 20. Ok. Entonces, estos son los dos puntos. Ahora dice que los una con una línea recta. Ahí está. Y que pase una circunferencia, que trace una circunferencia que pase por cuyo centro sea cuyo centro sea ese punto de intersección de la línea inclinada con el eje horizontal y que pase por estos dos puntos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Bueno, nuevamente hace falta el compás, pero bueno, voy a hacer aproximadamente entonces. Voy a jugarme la diferente. Vamos a ver. Aquí tengo. Vamos a ver cuánto me dio esto aproximadamente. Ok, más o menos ahí está el círculo que debía de dibujar con centro en este punto y que pase por estos dos. Entonces, de acuerdo a eso, este punto de aquí sería el punto más alejado del origen. Entonces, este es el esfuerzo máximo. Este punto es el más cercano al origen. Eso sería el esfuerzo normal mínimo. Y esto aquí sería el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Igual al radio de la circunferencia. Bueno, pero entonces, ahora sí vamos a considerar esto un problema geométrico que vamos a resolver y van a ver qué fácil. Veamos. Recordemos que yo conozco las coordenadas de este punto y de este, ¿verdad? Este es sigma x, ¿verdad? Sigma x, coma tau x, coma menos tau xy. Y este fue sigma y menos tau xy. Ok, si yo conozco este punto y conozco este, a este de acá, a la distancia que hay de aquí a, vamos a hacerlo aquí abajo, aquí queda bien, a la distancia que hay del origen al centro de la circunferencia, yo le voy a llamar C. ¿Ok? Vean que C es el punto medio entre este punto y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este punto es sigma X y este es sigma Y, ¿cómo determino C? ¿Qué sería C?
A ver, Sigma X menos sigma Y. sigma X menos sigma Y. Dividido ¿Estás entre- seguro? Dividido entre 2, ¿no? Algo así. Algo así, a ver, recuerde. ¿Qué es? A ver, tengo la distancia hasta aquí y tengo la distancia hasta acá. Pero si quiero sacar la distancia hasta el centro de los dos, ¿esto qué sería? Matemáticamente, ¿qué sería este punto? El promedio sería. El promedio, exactamente. Esto es el promedio. C es el promedio entre esos dos. ¿Y cómo se saca un promedio? Se sumarían y se dividirían entre 2. Exactamente. Sigma X más sigma Y entre 2. Ok. Entonces ya sé cuánto vale C. Ok. Ahora bien, a esta distancia de aquí abajo le voy a llamar B. ¿Ok? Y entonces quiero analizar este triángulo. Ese triángulo tiene una hipotenusa que va a ser el radio de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? La base se llama B. ¿De qué manera puedo obtener B? ¿Cuánto sería B? B sería este valor menos C. ¿Estamos de acuerdo? Este valor es sigma X. Y hasta aquí es C. Entonces B es sigma X menos C. ¿Está bien? Que sería entonces sigma X menos sigma X más sigma Y entre 2. Si saco mínimo común denominador, sería 2. Entonces me queda 2 sigma X menos sigma X menos por nota más, menos por nota menos sigma Y entre 2. Entonces B es 2 menos 1, 1, sigma X menos sigma Y entre 2. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco la base y conozco la altura, ¿cuánto es la altura de ese triángulo? ¿Cuánto es la altura de ese triángulo? ¿Qué representa este 30? ¿Qué es 30? El cortante. El esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. Entonces, tengo la altura y tengo la base. Puedo despejar el radio. Entonces, R sería raíz cuadrada de B cuadrado más tau XY al cuadrado. ¿Cierto? O sea, raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y entre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Eso es el radio. ¿Está bien? Profe, Sí, dígame por favor. ese radio sería el cortante máximo, ¿verdad? Ese radio ya sabemos exactamente, es el cortante máximo, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es el cortante máximo, exactamente, es el radio. Ok, ahora bien, si ya conozco las coordenadas de este punto, ¿verdad? ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? Y también conozco el radio de la circunferencia, ¿cuánto es este valor entonces? Sigma máximo. ¿Cuánto es este valor? Sería C, de aquí hasta aquí hay C, ¿y cuánto hay de aquí a aquí? R. R. Entonces, sigma máximo sería ¿qué? La suma de ambos. C más R. C más R. Y este valor de aquí pequeñito es el esfuerzo mínimo. ¿Cuánto sería el esfuerzo mínimo? Si a C, que es toda la distancia de aquí hasta acá, le resto el radio, me da este valor de aquí. ¿De acuerdo? Sería
C menos R. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profe. C es del origen hasta el centro. Y si a esa distancia le resto el radio, me queda solo este pedacito. Entonces vamos a decir que sigma máximo y mínimo van a ser C, que es esto, sigma X más sigma Y entre 2, más menos raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y entre 2 al cuadrado, más tau XY al cuadrado. Bueno, ven qué interesante. Llegamos a una fórmula bien larga que si la viéramos así de primera entrada, pues podría asustar, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Y pero veamos que lo hemos sacado totalmente del análisis geométrico, ¿verdad? No estamos haciendo mecánica ni física aquí, ¿verdad? Estamos resolviendo algo puramente geométrico. ¿Ok? El esfuerzo cortante máximo va a ser igual a ¿qué? Al radio, ¿verdad? O sea, esta expresión que tenemos aquí. Ok, y ahora vamos a definir aquí un ángulo que le vamos a llamar 2θ. Ok, ese ángulo, vamos a ver, 2θ es el ángulo que hay entre sigma X y el esfuerzo máximo. ¿No? Aquí tengo sigma X y aquí tengo el sigma máximo. Entonces el ángulo que hay acá. Resulta que en el círculo de Mohr, observen que aquí está X y aquí está Y. ¿A qué ángulo está uno con respecto al otro? Sigma X y sigma Y, ¿a qué ángulo están uno con respecto al otro? 180. A 180 grados. Pero en el objeto, ¿a qué ángulo están sigma X y sigma Y? 90. A 90. Ujú. Resulta que en el círculo de Mohr, los ángulos de aquí se convierten en el doble acá. ¿Ok? Entonces, observen que para ir del eje X al eje en donde el esfuerzo es máximo, debo de girar ¿en qué sentido? En sentido horario. ¿De acuerdo? Y lo tengo que hacer aquí un ángulo 2θ. Si yo averiguo este ángulo 2θ, podría buscar este eje aquí. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, de la misma forma. Aquí tengo el eje X. Y dice que hay que girar en sentido horario. Ok, en sentido horario. Para acá. Pero el ángulo que aquí es 2θ, aquí va a ser θ. O sea, solo la mitad. Entonces, una vez que lo determinemos, si yo giro aquí θ, este va a ser el eje principal. O sea que a lo largo de este eje es que se va a dar el esfuerzo máximo. ¿Ok? ¿Y el esfuerzo mínimo dónde está? ¿En qué eje? Aquí está el esfuerzo mínimo. ¿A qué separación de aquí de este con respecto a este? Aquí están a 180 grados. Aquí sería ¿a cuánto? A 90 grados. ¿Ok? Entonces, en esta dirección está el esfuerzo mínimo. Es lógico suponer, o sea, si en un eje es máximo, el eje donde sea mínimo tiene que estar perpendicular a él. Y entonces, ¿cómo averiguo este ángulo 2θ? ¿Cómo averiguo ese ángulo 2θ? Es solo analizar ese mismo triángulo. Veamos, con solo ver ese mismo triángulo. Yo digo que tangente, no, vamos a ver, conozco, bueno, sí, tangente de 2θ es igual al cateto opuesto, que sería tau XY, entre cateto adyacente, que es B. ¿Ok? Pero B, aquí lo tenemos, donde dice B, es esto.
Entonces, este 2 va a pasar arriba, entonces va a ser 2 veces tau xy entre sigma x menos sigma y. ¿Ok? Bueno, resulta que el libro, eso es lo que hace, nos da estas fórmulas complicadas, no dicen de dónde salen, hay que aprendérselas y aplicarlas. Pero si aquí vimos de dónde salieron, vamos a ver que ni siquiera tengo que memorizar las fórmulas. Ni siquiera tengo que memorizar las fórmulas. Ven que yo no le he puesto valores a esto, ¿verdad? No le he puesto valores a nada acá, pero ahora vamos a tratar de calcular eso exactamente igual, solo considerando los valores numéricos me refiero. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo está bien? Ok, entonces, ahora sí, veamos. Primero, lo que voy a hacer es introducir valores en estas fórmulas que hemos determinado. ¿Okay? Entonces dice, sigma máximo y sigma mínimo van a ser, dice la fórmula, sigma x más sigma y. Sigma x es 60 y sigma y es 20. Aquí los tenemos, 60 y 20. Entonces, 60 más 20 entre 2. Más menos raíz cuadrada de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado. Más tau xy, y tau xy era 30 al cuadrado. Ok, 60 y 20, 80 entre 2, 40. Aquí tengo 60 menos 20, 40 entre 2, 20. 20 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Cuánto da? 400 más 900, 1300, raíz cuadrada de 1300. Eso es 36.05. Entonces esto es 40 más menos 36. O sea que los valores son 40 y 36, 76 megapascales. Y el menor va a ser 40 menos 36, 4 megapascales. Entonces, ¿este cuál es? 76, ¿qué es? Es el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo mínimo, 4 megapascales. Y el esfuerzo cortante máximo, que es igual al radio. ¿El radio que era? Aquí lo tenemos. Es esta expresión de aquí. ¿Verdad? Sigma x menos sigma y al cuadrado, bueno, entre 2 al cuadrado más tau xy es esto de aquí, es la raíz cuadrada, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 30 al cuadrado, que nos dio 36. Y tangente de 2θ, aquí lo tenemos, dice 2 tau xy, sería 2 por 30 entre sigma x menos sigma y, 60 menos 20. Esto es 60 sobre 40, o sea 6 sobre 4, o sea 1.5. Entonces 2θ es tangente inverso de 1.5. Y entonces eso es
tangente a la menos 1 de 1.5. Vamos a ver si lo tengo en radianes. ¿Alguien puede hacer ese cálculo, por favor? Es que no sé si tengo la calculadora en grados o en radianes. Me da 56.3. Ok, sí. ¿Ustedes saben cómo pongo esta calculadora en grados? ¿En modo qué era eso? Profe, Shift Mode. Tiene que salirse de ahí, profe. Ajá. Shift. Shift Ajá. Mode. Mode. 4 radianes. 3. Ya lo vi. 3. Ok, ahora sí vamos a ver. Tangente a la menos 1 de 1.5. No, me sigue dando. Profe, es que creo que escribió menos tangente en lugar de tangente a la menos 1. Vamos a ver es. Tangente a la menos. Qué raro, ¿por qué pone menos? Ah, ¿Lo ven? sí. Aquí está tangente y con shift es tangente inverso. No sé por qué pone. Profe, ¿por qué mejor no la formatea? Puntos. Vamos a ver. Voy a probarlo con el coseno inverso, por ejemplo. Coseno inverso. Ve ahí sí, con coseno ve si me sale la menos 1. 0.707, ese es el coseno de 45. Entonces me debería dar 45 aquí. Ahí está bien. Para el coseno me está funcionando bien. Es con la tangente, hay algo raro. Bueno, ya ustedes me colaboraron ahí. Muchas gracias por recordarme ahí. No recordaba cómo cambiarlo. Ok, entonces, ¿cuánto les dio? ¿50 y qué? 56.31.3. Punto 3. Y entonces cita eso dividido entre 2. 28.15. Ajá. Sí. Punto 15 grados. ¿Ok? Bien, entonces ese es el ángulo que yo tendría que buscar aquí para encontrar el eje principal, o sea, el eje en donde el esfuerzo cortante, perdón, el esfuerzo normal es máximo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, está claro. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, vamos a retroceder al ejercicio anterior. Bueno, no. Vamos a sacarle, voy a darles el tip que les decía para hacer este dibujo perfecto, que no les quede así tan horrible como ese círculo mío ahí, porque no tenía un compás, sin necesidad de tenerlo, con solo algo que me pueda permitir hacer circunferencias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, me dejo esta hojita por acá. Me dejo esa hoja para acá. Voy a hacer mi sistema de coordenadas. Ok. Bueno, todavía el eje vertical no lo debería de dibujar. Hago una vertical, pero que va a ser para ubicar el círculo. Entonces, primero voy a... Vean eso. Con solo una circunferencia de cualquier diámetro que tengan ustedes por ahí, van a dibujar una circunferencia y luego van a pasarle, más bien lo mejor era ni siquiera haber dibujado esa horizontal, por dicha me quedó aproximadamente centrada, y ahora le trazo dos ejes a esa circunferencia. El eje horizontal lo puedo hacer más largo porque este sí siempre va a ser el eje de los esfuerzos normales. Este no, este nada más va a ser el eje vertical de la circunferencia. ¿Ok? El que pasa por el punto C. Entonces ahora tomo los pares ordenados. En este caso, entonces dice 60,30 y 20,-30. Entonces, la circunferencia, tal y como la he dividido con la vertical, tiene 4 cuadrantes. En este cuadrante,
el esfuerzo cortante es positivo. En estos dos, el cortante es positivo, y en estos dos cuadrantes el esfuerzo cortante es negativo. En los cuadrantes de la derecha es donde el esfuerzo normal va a ser más grande, y en los cuadrantes de la izquierda, en estos dos, es donde el esfuerzo normal va a ser más pequeño. Entonces ustedes dicen, bueno, este par ordenado, ¿en qué cuadrante lo ubico? Primero que nada, voy a definir si está en alguno de los dos de arriba o en alguno de los dos de abajo. Este valor me da la respuesta. ¿Qué dice este valor? Que está en alguno de estos dos cuadrantes. ¿Está bien? Y ahora, si comparo este valor con este, me doy cuenta de que este es mayor. Entonces, quiere decir que este par ordenado tendrá que estar en este cuadrante. ¿Ok? Está en ese cuadrante. Vamos a darle permiso de entrar a alguien aquí. Ok. Entonces, está en este cuadrante porque en cualquiera de los dos de la derecha es donde tiene que estar el esfuerzo normal más grande de los dos que me dan. Y está en el de arriba, no en el de abajo, porque el esfuerzo cortante es positivo. Entonces, voy a marcar un punto cualquiera por ahí. Le digo, bueno, yo voy a considerar que este punto es ese. Si ese fuese ese punto, entonces quiere decir que esto sería el valor de 60. ¿De acuerdo? Trazo la línea diagonal. Y entonces ahora aquí si subo, quiere decir que este es el otro valor. Este es el de 20. Y como aquí estoy en 20, como estoy en 20, este punto obviamente, bueno, es positivo, está al lado derecho de la vertical, pero no sé, todavía no tengo suficiente criterio para ver dónde pongo la vertical, si la pongo aquí, un poco más atrás o un poco más acá. ¿Ok? De momento no lo voy a usar, pero yo sé que si trazo una horizontal acá, esto es el esfuerzo cortante de magnitud 30, ¿verdad? Y también que si paso una línea horizontal aquí más arriba, eso es el cortante más grande. Entonces voy a poner aquí que esto es el par ordenado 60,30 y que este es el par ordenado 20, menos 30. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo digo, bueno, esto va a ser el punto con coordenada C. Y C es el punto medio entre estos dos. Entonces, es el promedio, ¿verdad? Entonces, yo digo que C va a ser 60 más 20 entre 2. 60 y 20, 80 entre 2, 40. ¿Ok? 40. Entonces, observen que, en este caso, si este punto es 40 y este es 20, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Repito, si la coordenada del punto C es 40 y aquí hay 20, de aquí a aquí, ¿cuánto habría? 20. 20. Entonces, en una escala X, esto representa 20. Y si aquí estoy en 20, entonces a esta misma distancia, de aquí para atrás, estaría el origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el origen estaría como por aquí. Entonces, ya tengo un mejor criterio para definir que aquí está el origen y que este es entonces el eje vertical donde se miden los esfuerzos cortantes. Y aquí el esfuerzo normal. Ok, entonces ya tengo cuánto vale C. Viendo eso,
Esto es el esfuerzo máximo, porque es el que está más alejado del origen, y esto es el esfuerzo mínimo. Ven que se va viendo mucho más bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto es este valor? Bueno, es C, ¿verdad? Ahora vamos a poner aquí ya que este valor aquí es 40. Más esto que es el radio, pero el radio no lo hemos calculado. Entonces, a esta distancia le llamo B. ¿Cuánto es B? Aquí lo podemos ver. Es 60 menos 40. Ni siquiera, vean que no estoy aplicando ninguna fórmula aquí, ¿verdad? Nada más estoy viendo la geometría. De aquí a aquí hay 60 menos 40, ¿verdad? O sea, 20. ¿Y esta altura cuánto vale? ¿Cuánto es la magnitud de esta altura? 30. 30, porque es el esfuerzo cortante. Además, podemos poner aquí ya 30. Esto es 30. Entonces, R sería raíz cuadrada de la base, que es 20 al cuadrado, más la altura 30 al cuadrado. 400 más 900, 1300, y eso me había dado, la raíz cuadrada de 1300, me había dado ¿cuánto? 36. Entonces ahora sí, el esfuerzo máximo, ¿cuánto va a ser? La distancia de aquí hasta aquí es 40, más el radio, que es 30, ¿verdad? O sea, sería C más R, sería 40 más 36, 76 megapascales. El esfuerzo mínimo, igual, bueno, de aquí hasta aquí hay 40. Esto es el radio. Entonces va a ser C menos R. Eso es 40 menos 36. Eso es 4 megapascales. Este valor es el cortante máximo. Es igual al radio. Entonces es 36. Este ángulo es 2θ. Entonces digo que tangente de 2θ es igual al cateto opuesto 30 sobre el cateto adyacente 20. Eso es 1.5. Eso implica que 2θ entonces da ¿cuánto? 2θ es 56.3. O sea que θ es igual a 28.15 grados. ¿Está claro? ¿Preguntas? Vean que no utilicé en esta otra solución ni una sola fórmula. Ni una sola fórmula utilicé aquí. Es puramente análisis geométrico. ¿Qué es lo único entonces que tengo que recordar para este procedimiento? ¿Cuáles son los pares ordenados? Que los pares ordenados son sigma x en el primero y sigma y en el segundo. En el primero es menos tau xy y en el segundo tau xy. Con solo eso ya puedo hacer este dibujo. Ok, entonces vean que lo que hice fue más bien ajustar las medidas que me suministraron a las medidas del círculo que yo dibujé. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe. Ahí. Ah, dale. Bueno, igual es creo que rápido. Profe, ahí No se usted, preocupe, lo que tenga que durar. ahí usted como las dos coordenadas en X son positivas, usted lo que hizo fue acomodarlo, sí, en el eje X positivo, ¿verdad? Por decirlo Ajá. así. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que, o sea, yo sabía que estaba en el eje X positivo, pero no sabía
podría ser que este punto de la circunferencia quedara del lado de atrás, no sabía cuánto, pero cuando ya calculé esta distancia, ¿verdad? Entonces me di cuenta, bueno, que de aquí a aquí habían 20 unidades y este pedacito de aquí es más pequeño que esto. Entonces quiere decir que el origen tiene que estar ahí un poco más atrás. Ajá. ¿Verdad? Conforme hacemos ejercicios, vamos tomando experiencia con esto. Sí, ¿quién más iba a preguntar algo? Por acá, cuando paso ese ángulo a la Al pieza, objeto, ajá, sí. ¿cómo es que lo paso? Digamos, viendo la pieza, por ejemplo, la pieza rectangular. Ok, entonces en ese caso usted dice, bueno, este valor es sigma X. Entonces, esto representa aquí al eje X. Este era sigma Y, esto representa al eje Y. Entonces, X, Y. Entonces, este es el eje principal, o sea, el eje donde el esfuerzo normal es máximo. Entonces usted dice, bueno, para ir del eje X al eje principal, yo tengo que girar en sentido horario. Entonces, si aquí lo hace en sentido horario, en el objeto también va a girar su eje X en sentido horario. Con la única diferencia es que aquí el ángulo necesario es 2 θ. En el objeto es la mitad de ese ángulo. Ahora, no siempre estos valores van a quedar en ese cuadrante. Podría ser, por ejemplo, que el sigma X es negativo y entonces me habría quedado aquí abajo. ¿Ok? Entonces, esta diagonal hubiera quedado al revés, hubiera quedado así. Pero si siempre el sigma X fuese mayor que el sigma Y, entonces este valor sería de X. Entonces, en ese caso, para ir del eje X al eje principal, tendría que girar en sentido antihorario. Entonces, igual en su objeto, así tendría que localizar ese eje principal. ¿Está claro? Sí. Otro caso, supongan que sigma X es más pequeño que el sigma Y. Y entonces el sigma X quedó de este lado, como que la diagonal me hubiera quedado aquí ahora sí. Entonces que aquí está sigma X y este hubiera sido el sigma Y. Entonces, en ese caso, para ir al eje principal, resulta más fácil ir del eje Y, que estaría aquí para abajo, para allá, que del eje X, porque para el eje X tendría que hacer un giro de más de 180 grados. Entonces usted dice, bueno, el eje principal está a partir del eje Y girando ese ángulo en sentido antihorario. Vamos a hacer otro. Bueno, devolvámonos porque tenemos uno pendiente. Era este, ¿verdad? No. Y lo hice. Aquí está. Tenemos este pendiente. Pero entonces, vamos a olvidarnos de lo que tengo aquí y vamos a hacer lo nuevo considerando esos pares ordenados. Así lo practicamos más. Entonces, vean el truco, ¿verdad? Es que para que nos quede muy bonito, yo les aconsejo, si no están tomando apuntes, que por lo menos esto ¿Profe? sí lo hagan para que practiquen eso. Vean. Voy a hacer mi circunferencia, por ahí, en un lugar cómodo. Ok. Y ahora que ya la tengo, voy a trazar un eje horizontal. Largo, pero un eje vertical más corto. Ok. Ahora voy a anotar por aquí en una esquinita los pares ordenados. Dice que son menos 60, menos 35 y menos 40, 35. Por favor, si a lo largo del procedimiento algo surge alguna duda, me pueden interrumpir.
Ok, entonces primero vamos a localizar estos dos pares ordenados aquí. Entonces la pregunta es, bueno, este par ordenado, voy a definir primero en cuál cuadrante está. Vamos a ver, ¿está en alguno de los dos de arriba o está en alguno de los dos cuadrantes de abajo? Este primer par ordenado. ¿Está en alguno de los cuadrantes de arriba o en alguno de los cuadrantes de abajo? ¿Cuál es el criterio para eso? El signo del esfuerzo cortante. Y es un esfuerzo cortante negativo. Entonces quiere decir que está en alguno de estos dos. ¿Ok? Y ahora, para saber si es en el de la derecha o en el de la izquierda, entonces comparo estos dos valores. Veo que este menos 60 está más a la izquierda que menos 40, ¿cierto? Ambos valores son negativos, pero este es más negativo. Entonces, este tiene que estar a la izquierda de este. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿en cuál cuadrante de los dos de abajo estaría este? ¿En el de la derecha o en el de la izquierda? En el de la izquierda. En el de la izquierda, efectivamente, porque está más a la izquierda. Entonces, marco un punto por ahí. Marco un punto por acá. Digamos que es este. ¿Ok? Y trazo entonces aquí una línea. Esto sería el punto menos 60. Trazo ahora la diagonal. Aquí una vertical. Y este sería el punto. ¿Qué coordenadas tendría este punto entonces? Es la coordenada del otro par ordenado. Este sería menos 40. Si me voy acá. Bueno, esto no es el eje de los esfuerzos normales, ¿verdad? Entonces todavía no voy a poner aquí porque podría confundir, pero así aquí, entonces puedo decir que este es el par ordenado menos 40, 35. Y este es el par ordenado menos 60, menos 35. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, este punto es el punto de coordenada C. Yo sé que en este caso el origen de las coordenadas entonces, si aquí estoy en menos 60, aquí estoy en menos 40, tiene que estar por aquí a la derecha en algún lado, ¿verdad? Ok, y el punto C es el promedio entre esos dos. Entonces, si C es el promedio, C sería menos 60 y menos 40. Ahora es la suma de los dos, entre 2. Eso me da menos 100 entre 2, menos 50. Entonces, quiere decir que este punto tiene coordenadas menos 50. ¿Ok? Menos 50. Entonces, vean lo siguiente. Si aquí estoy en menos 40 y aquí en menos 50, ¿cuánto es esta distancia? Menos 10. Eso, en magnitud es 10, ¿verdad? De aquí a aquí hay 10. De aquí a aquí hay 10. Entonces, si yo de aquí buscar esa misma distancia, otros 10 son como por aquí, ¿verdad? Otros 10 como por acá, otros 10 por acá. Entonces, vea que el origen tendría que estar como por acá, para que digan menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. ¿Ven? Entonces, me queda como por aquí, muy largo. ¿Okay? Por aquí está el origen donde está tau XY. Y voy a decir aquí, menos 10. Esto no es indispensable, solo como referencia, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ok? Bien, entonces ahora, ¿cuál es el esfuerzo
máximo, normal máximo, este o este, el de la derecha o el de la izquierda del círculo. ¿Cuál es el normal máximo? El de la izquierda. El que esté más alejado, porque recuerden que lo que me interesa es la magnitud. Efectivamente, este es el esfuerzo normal máximo. Y este va a ser el esfuerzo normal mínimo. ¿Ok? Bueno. Voy a utilizar, vean que yo puedo hacer los cálculos con este triángulo de aquí o con este de acá. Voy a hacerlo con este triangulito de aquí. A la base le llamo B. Y entonces, ¿cuánto es B? ¿Cuánto es B? Ya ustedes me lo dijeron antes, ¿verdad? 50 menos 40, 10, ¿verdad? ¿10 como una magnitud de, ¿verdad? De la base de un triángulo. Aquí no estoy hablando de signos de los valores de 50 y de 40. Nada más esto menos esto me da lo de abajo. ¿Ok? ¿Y la altura cuánto es? Esto va a ser R. ¿Cuánto es esta altura? 35. 35. Que dicho sea de paso, me falta trazar esto para acá. Esto para acá. Entonces, aquí dice, esto sería 35 y esto sería menos 35. Ok, entonces, R sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 35 al cuadrado. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? Raíz cuadrada de 100 más 35 al cuadrado. 36.4. 4. Perfecto, 36.4. Ok. Entonces, sigma máximo va a ser C, ¿verdad? Menos 50 y menos R. Bueno, voy a ponerlo en términos literales, por poner algo en términos literales, sería C menos R, o sea, menos 50 menos 36.4, o sea, menos 86.4 megapascales. Y sigma mínimo sería igual a C, estoy aquí, y le sumo el radio, ¿verdad? Entonces, más R, o sea, sería menos 50 más 36.4. Y eso me da, a ver, algo hice malo aquí. Algo hice malo aquí. ¿Qué fue lo que me salió mal aquí? Este valor no está bien. Vamos a ver. Sí, ok, sí está bien. Vean, lo que sucede con esto, bueno, esto es una consecuencia, no es de asustarse, pero sí hay que entenderlo. ¿Por qué? Como ese círculo no necesariamente corresponde a la escala de esto, ¿verdad? Entonces vean que proporcionalmente, si yo sé que de aquí a aquí hay 10, ¿verdad? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Según esto, hay 35. Pero si fuera una escala real, no sería 35. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es ni siquiera 10. Lo que sucede es que esa circunferencia es mucho más grande. O sea, siempre concentro ahí, pero es mucho más grande. Entonces, por esa razón, se ve que esto nos va a dar un valor que está mucho más cercano aquí al origen. Menos 50 más 36 me da 13.6, ¿verdad? Menos 13.6. Quiere decir que esa circunferencia llega
como hasta por aquí, ¿verdad? Es mucho más grande. Pero para efectos del cálculo, o sea, no es necesario, sigue siendo innecesario dibujar la escala. Pero sí debemos de comprender por qué me dio este valor. Y es porque realmente, o sea, para que esto estuviese a escala, entonces esta distancia que es 35 debería ser proporcional también con esto. Si de aquí hay 10, vean que, bueno, sería como aquí otros 10, aquí 20, por aquí 30, por aquí 35. La circunferencia sería mucho más grande que esa, siempre con centro ahí. Y entonces por esa razón este punto quedaría muy cercano acá. El tau XY máximo es igual al radio, es igual a 36.4 megapascales. Esto es 2θ. Entonces digo que tangente de 2θ es igual al cateto opuesto, que sería 35, sobre el adyacente, que es 10, o sea 3.5. ¿Y cuánto es la tangente inversa de 3.5? Me está dando 74.05. 74.05 grados. Y zeta, que sería la mitad de eso, sería 37 grados. ¿Está claro? Me interesa sobremanera que les quede claro esto que les acabo de decir de la circunferencia. Es por la escala, profe. Al final yo entendí Por la como escala, vean. Voy a hacer algo más, tal vez lo tienen todos claro, pero yo no tengo esa tranquilidad y sobre todo porque casi nadie pregunta, ¿verdad? Yo les agradecería que participen más, no tanto por mí como por ustedes mismos. Vean, digamos que yo dibujo el origen de coordenadas, en este caso, ya yo sé que esos valores son negativos, entonces voy a poner el origen recargado hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces ahora sí digo que esto es tau XY y esto es sigma. Y entonces voy a dibujar una escala aquí rápidamente. Vamos a ver, el valor máximo es 60. Voy a hacerlo cada 2 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50. 60 y 70. Pongo un poquito más. Y en el eje vertical la medida más grande es 35. Vamos a llegar hasta 40, 10, 20. 10, 20, 30, 40. Y para abajo lo mismo. 10, 20, 30, 40. Entonces, esto está en megapascales, ambos. Aquí estoy en 10, 20, 30, 40. Entonces aquí estoy en 35. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 35. Menos 10, menos 30, menos 50, menos 60, menos 70. Entonces ahora sí, los pares ordenados que yo tengo que graficar dice que son menos 60, menos 35. Y el otro es menos 40,
y 35. Entonces digo, menos 60 el primero. Ok, trazo una vertical. Y menos 35. Aquí estoy. Y el otro dice que es menos 40. ¿Me escucha? Disculpe, Sí, ¿me escucha? ¿sí? Quería saber si el ángulo que uno sacaba Ajá. siempre se gira en torno a sentido horario. No, no. Usted va a girar, no siempre es en sentido horario y no siempre es el eje X el que usted gira. Usted va a girar en primero el eje que esté más cerca del eje principal, o sea, el eje donde el esfuerzo es máximo. Y lo va a girar en el sentido en donde ese giro sea el más corto posible. Ahorita le pongo otro ejemplo con eso. Ok, entonces aquí tengo los 35. Este sería el otro punto. Aquí tengo un par ordenado. Aquí está el otro. Y ahora los 1. Ok, los 1. Vamos a ver, C aquí me dio 50. C cuánto daba. Vea, sí. Por malo que está el dibujo, sin embargo, es que sí me dio bien. C menos 50, aquí está. El punto de intersección 50. Ok, pero ahora tengo que dibujar entonces una circunferencia con centro aquí, ¿verdad? Que este es el punto C. ¿Y cuyo radio cuál es? Esta distancia, de aquí a aquí o de aquí a acá. Esa circunferencia es grandotota. Es grandotota, va a quedar, vamos a ver, entonces aquí yo puedo medir el radio. Y este radio me está dando 1, 2, 3, 30, 35, como 35.1 más o menos. ¿Cuánto daba acá? No, 36.4. Bueno, por ahí. Vamos a ver, es la distancia de 1 hasta 7.2. 1, 7.2. Hoy olvidé que íbamos a ocupar compás, por lo menos para explicarles esto, ¿no? Okay, esa circunferencia más o menos va quedando así, ¿verdad? Es una circunferencia muy grande. Como yo aquí lo que hice fue dibujar una cualquiera para ajustar las medidas, pues entonces no me coincide exactamente, pero no necesito que esa circunferencia sea a escala, porque de hecho los valores no los estoy midiendo aquí gráficamente, ¿verdad? Si lo hiciera a escala, pues podría hacerlo, medir gráficamente, pero incluso pues la precisión no es muy grande porque no puedo poner muchos decimales tampoco. ¿Okay? Eso es lo que quería explicar desde acá, ¿verdad? Que si ustedes ven, o sea, ven que no utilizamos ninguna fórmula, todo salió de acá, pero resulta que como que no es lógico que si esta distancia de aquí a aquí son 10, ¿cómo va a ser de aquí a aquí 35? No lo es, efectivamente. ¿Por qué? Porque yo dibujé una circunferencia más pequeña de lo que se necesitaba. ¿Está bien? Sí, profe. Yeah. Vean que, es más, estos dos dibujos los hice a la misma escala. Vean la separación. Aquí está el eje vertical. Y aquí está el punto C. Eje vertical y punto C. Vean, es lo mismo. Yo hice una circunferencia chiquitita, pero tenía que ser así de grande. Pero eso no fue motivo para que fallara en el procedimiento.
De ahí todo sale sin problema. Ok, entonces ya para terminar, y para contestar a la pregunta que hace el compañero sobre cómo girar los ejes en cada caso, voy a hacer dos circunferencias más. Para los que me pidieron que subiera el video de la clase pasada, lo dividí en 4 partes porque fueron 4 problemas para que no quedara tan pesado de subirlo. Y ya las 2 primeras partes las subí. Ahora, dentro de un rato, termino de subir lo que falta. Ok, vean. Supongan que, por ejemplo, el círculo de Moore quedó de esta manera. Que este era el par ordenado sigma y, tau xy. Y que este era el par ordenado sigma x menos tau xy. ¿Qué me dice el hecho de que haya quedado así? Que sigma y era más grande que sigma x, ¿verdad? Y que el tau xy es negativo. Porque al multiplicarlo por menos me dio positivo, quedó aquí arriba. Ok. Entonces, es importante ponerle nombre para saber que este es el eje Y. Entonces, si este es el esfuerzo, vamos a ver, consideremos que aquí está el eje vertical. Entonces, este es el esfuerzo máximo. O sea, el eje principal. Entonces, en ese caso, este es el ángulo 2θ. Y yo digo que para llegar al esfuerzo principal, lo que tengo que hacer es girar el eje X, el eje Y, porque aquí está sigma Y. Y lo tengo que girar en sentido antihorario. Entonces, si lo que tenía era elementos así, y aquí tengo los ejes X y Y. Entonces, el eje principal está girando el eje Y en sentido antihorario, un ángulo θ. Es la mitad de eso. Bueno, entonces, aquí está θ y girado en sentido antihorario. ¿Ok? Este sería, entonces, a este eje le puedo llamar Y', ¿verdad? Y el eje perpendicular a él se le llama X'. Y entonces yo digo que el sigma máximo es el sigma en el eje X'. Perdón, Y'. Aquí. Veámoslo en este otro caso aquí. Digamos que vamos a ver, quedamos en este cuadrante siempre. Pero el eje quedó aquí. Que esto es el par ordenado sigma x menos tau xy. Y este es el par ordenado sigma y tau xy. Nuevamente, para que este par ordenado quedara arriba, quiere decir que el tau xy, el esfuerzo cortante aplicado, es negativo. Para que multiplicar por menos quede positivo y quede del lado arriba. Ok, entonces aquí, ¿cuál de estos dos valores, el de la derecha o el de la izquierda, es el esfuerzo máximo? El de la izquierda. El de la izquierda. Sigma máximo. ¿Ok? Este que tengo aquí es el eje Y.
este es el ángulo 2θ. ¿Cómo llego al eje principal? Girando el eje Y en sentido horario. Entonces, ahí tengo el objeto, los ejes X y Y. Entonces, si girando en sentido horario, un ángulo θ, este le llamaría el eje Y', ¿verdad? Perpendicular al el eje X', ¿ok? Y entonces igual voy a decir que el sigma máximo es el esfuerzo normal en el eje Y'. Pero en este caso lo giré en sentido horario. ¿Ok? Y en ambos ejemplos que le puse fue el eje Y el que giré, no el eje X. Eso se invertiría si en vez de ser este sigma X fuese sigma Y y este sigma X. Entonces ahí sería el eje X el que tengo que girar. ¿Está claro? Profe, eso de que sigma X, bueno, en este caso, bueno, sí, creo que en los dos sigma X quedó arriba y sigma Y quedó abajo, por decirlo así, Ajá. eso va a ser con... Pero queda arriba por el signo de este. Ajá. Sí, entonces, Y no siempre va a ser así, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, bueno, otra alternativa más, voy a hacer uno más pequeñito aquí. y es que Ajá. ¿cómo es que yo sé respecto a cuál eje ¿A dónde debe quedar cada uno? Ajá, digamos que ahí, sigma Y, yo tengo que girar girar horario sería hasta sigma máximo a partir de sigma Y. Ajá, ¿y por qué no de sigma X? Por ejemplo, en este. Ok, Ajá. porque véalo así. Porque este es el eje principal. Digamos, a partir del centro, yo digo, este es el eje en donde el esfuerzo es máximo. Y este pedacito es el eje donde el esfuerzo es mínimo. Cuando los dibujo los pares ordenados, entonces dice que esto es sigma X. Entonces digo, esto es mi eje X y este es mi eje Y. Que en el dibujo están a 90 grados, en el círculo de Moore están a 180 grados. Entonces usted dice, bueno, para ir del eje X, que es este, hasta el eje del esfuerzo principal, yo tendría que girar todo esto. ¿Okay? Es un ángulo de más de 90 grados. Lo puede hacer y usted puede calcular ese ángulo, que ese ángulo sería entonces, usted aquí tiene 2θ también, y entonces usted puede calcular, bueno, este ángulo de aquí hasta aquí, si fuera de aquí hasta acá sería 180. Entonces 180 menos 2θ es lo que podría girar el eje X. Entonces es lo mismo aquí. Usted podría decir que, bueno, que en vez de girar el eje Y un ángulo θ acá, entonces sería 90 menos θ lo que gire el eje X. Entonces, pero en el sentido contrario. Entonces, de aquí a acá, este ángulo es precisamente 90 menos θ. Sí, porque si fuera de X ahí giraría antihorario. Exactamente. Sí, porque si es de X, de aquí para acá es antihorario. En cambio, de aquí para allá es horario. Entonces, siempre usted lo va a hacer con el eje en donde el ángulo sea más pequeño. Ok, entonces iba a hacer uno más. Digamos que me quedó así. Que este par ordenado es sigma X menos tau XY. De modo que este sería sigma Y, tau XY. Ok. Si eso me quedó así, quiere decir que tau XY es positivo, ¿verdad?
porque con positivo me queda en positivo. Y vamos a ver qué más. Igual que el origen está por aquí. Y todos esos son valores negativos. Entonces, en ese caso, este es el esfuerzo máximo. Entonces, ahí sí, ahí digo, es el eje X el que gira y lo hace en sentido horario para llegar al eje principal. ¿Está bien? Vean, para